Las palabras son un espejo que nos permite asomarnos a nuestro interior con el propósito de mejorar, avanzar en nuestra vida. ¿Ya te asomaste? Te saludamos desde estos micrófonos Arturo y Valderas. Gema Torres de Valderas, te damos la más cordial bienvenida. ¿Qué razón tienes, Arturo, al comentar esto? Las palabras son algo muy importante que revelan lo que traemos dentro. Así es que hay que tener mucha atención, mucho cuidado para descubrirnos nosotros mismos y para saber qué nos están comunicando los demás. Porque las palabras no vienen vacías, no vienen como papalotes volando sin alguna conexión con nosotros. Entonces, por eso nos gustó este tema, Sí. el espejo de las palabras. Sí, y es importante porque las palabras, cuando salen, lo que llevan, lo que muestran, es lo que existe dentro, en nuestro propio interior. Por eso la frase de Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es decir, por eso decimos que es un espejo, porque no podemos mirar directamente nuestro interior, así como no podemos mirar directamente nunca nuestra cara, y siempre vamos a necesitar un espejo. Así que el interior lo vamos a poder observar, ver a través de este espejo, que son las palabras. Y cuando tenemos daños interiores, las palabras lo van a mostrar. Van a darnos signos y señales claros de que el interior está herido, de que tenemos un problema de heridas internas. Dices que para mirar nuestra cara necesitamos un espejo. También hay aquella fábula tan bonita de poderse mirar en el espejo de un lago, ¿no? Sí. Te inclinas como Narciso y ve aquello y dice, wow, me quedo enamorado de lo que estoy viendo. O, qué espanto, me alejo de esto que estoy viendo, ¿no? Sí, y en ese sentido, por eso es tan importante mirar a través de este espejo que son las palabras, porque vamos a tener, diríamos, un retrato muy aproximado del grado de heridas, si es que existen, en nuestro propio interior. Entonces, lo primero que habría que decir es que cuando tenemos el niño interior herido, el principal sentimiento que está muy intensificado, aunque no seamos conscientes de él, es el miedo. Porque ese primer sentimiento que se genera frente a la amenaza del exterior cuando somos niños, como estamos muy pequeños, indefensos, vulnerables, y sufrimos algún tipo de agresión verbal, física, emocional, etcétera. Entonces, el sentimiento que automáticamente disparamos frente al peligro, siendo muy pequeños, siendo niños, es el miedo. Y en la medida en la que se vuelven repetitivas o constantes o frecuentes estas amenazas durante nuestra infancia, se activa y se activa y se activa este sentimiento de miedo y se vuelve o constante o intenso o permanente o frecuente o repetitivo. No se va a mostrar directamente. Es muy difícil que alguien diga, es que tengo miedo de esto, tengo miedo del otro, tengo miedo de aquello. ¿Por qué? Simplemente porque no aprendimos ni a identificar el sentimiento ni a expresarlo. Pero eso no significa que no lo sintamos. Y entonces va a encontrar ese miedo una vía de expresión, una vía de salida, justamente a través de las palabras. Y fíjense algo muy curioso, y yo creo que vale la pena, tenemos todo el tiempo del mundo para reflexionar, para comparar, para analizar y ver qué está pasando, porque de repente nos comentan que hay mucho maltrato verbal. ¿Qué quiere decir maltrato verbal? Pues quiere decir que las palabras están ofendiendo a las personas con las cuales estamos conviviendo. Y si esas palabras son ofensivas, son agresivas, son pesadas, pues ¿qué estamos cargando? ¿Cómo estamos comunicando? ¿Qué estamos aventando a través de ellas? Y vale la pena entonces detenernos si es que nosotros somos los emisores de este tipo de palabras, de este tipo de maltrato, y darnos a la tarea de sanar y acomodar nuestro interior para que las palabras sean realmente una sinfonía, realmente una armonía, realmente una canción, ¿no? Sí, y serán eso cuando el interior sea eso, cuando yo viva armónicamente, para que cuando mi corazón sea una auténtica sinfonía que va a resonar y se va a manifestar cuando yo hablo o me comunico. De la abundancia del corazón
habla la hablan a los boca. labios. Así Exacto. es. Entonces, ¿cuál es? Y decíamos, es muy importante esta precisión también. Si el miedo se activó mucho, entonces la forma como nos comunicamos o la frecuencia con la que empleamos determinadas palabras también va a ser o frecuente o constante o intensa a lo largo de nuestra comunicación. ¿Cuál sería la primera y más inmediata y a lo mejor más visible manifestación del daño interior producido generalmente por el miedo a través de las palabras? Las no palabras, es decir, Los gritos. el silencio. Ah, ok. El silencio es el primero. Ujú. Y hay muchas situaciones en las cuales nosotros sabemos que debemos hablar, tenemos que hablar y simplemente no hablamos. El silencio puede ser, tienes que revisarlo, si el miedo es resultado, perdón, el silencio es el resultado del miedo. Miedo a hablar, miedo a que si digo algo me agredan, miedo a equivocarme, miedo a que el otro no esté de acuerdo, miedo a que me descalifique, miedo a que me agrede de alguna u otra forma. Miedo a pedir lo que necesito, miedo a delegar. Miedo pedir, a sí. abrir mi interior, miedo a abrirme, miedo a decir lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo necesito para pedir. Entonces, una manifestación clara del daño interior es que cuando yo debería hablar, cuando es necesario que yo participe activamente en una relación, hablando, diciendo, expresando, pidiendo, etcétera, no lo hago. Y entonces después me quedo con este malestar de es que debía haber dicho esto y no lo dije. ¿Cuántas veces, voy a poner un ejemplo, si estás en un restaurante y pides un plato y te lo traen frío, o te traen otro plato que no pediste, O feo. o feo, o Un está... ingrediente echado a perder. Exacto, echado a perder, rancio, lo que quieras. Hay personas que no hablan, prefieren comer tantito y dejarlo, o prefieren comérselo y dicen, de todas maneras está bueno, aunque no fue lo que yo pedí, pero bueno, me lo como. Es decir, es el miedo a participar, llamar a la persona, al dueño del restaurante, decir, pues esto no es lo que yo pedí y sí le quiero pedir por favor que retire este plato y me traiga este que pedí. Bueno, aquí tenemos ya un primer elemento, un primer espejo en donde tú puedes revisar tu vida. Si te está pasando algo de eso, mírate en el espejo. ¿Qué hay allí? Sí. Porque allí está apareciendo miedos. Y no es el miedo en ese momento porque al mesero a lo mejor ni lo conoces. No, no, no. Pero, ¿qué miedos vamos arrastrando que nos hacen reaccionar de esa manera a veces tan irracional, tan desproporcionada ante hechos de la vida que dicen, los que viven contigo dicen, nada tiene que ver, pues, ¿qué le pasó a esta persona? Está explotando como, pues, ¿qué le pasa? Y aquí donde quedó el respeto. Y bueno. Y esta sería la otra, la explosión. La explosión. Es decir, por un lado tendríamos el silencio constante, permanente, inadecuado, porque hay un silencio adecuado. Es decir, cuando yo sé que tengo que callar, por ejemplo, para escuchar, y entonces soy capaz de guardar silencio. Pero en el otro extremo tendríamos el miedo que se expresa a través de los gritos, el tono de la voz, etcétera. Simplemente el tono ya está manifestándonos, es el espejo por el cual vemos el sentimiento de, probablemente el primero que llamamos sea la ira, cuando una persona grita. Pero cuando una persona se exaspera, grita, es porque primero tuvo miedo y como aquello que quiere o necesita no lo obtiene, viene la furia para intentar obtenerlo de cualquier forma. Entonces, revisa si constantemente, frecuentemente, en situaciones, diríamos, más intensas en una relación, tiendes a gritar, tiendes a levantar la voz, etcétera. Y vendrían las diversas maneras y formas de comunicación. Por ejemplo, el insulto puede ser bajito, si no necesita uno gritar. Un ejemplo de insultos, porque son palabras que dices insulto, pero, por ejemplo, a un niño, ¿cómo se le puede insultar así feo? Bueno, pudiéramos decir que lo que sucede es que las groserías, por ejemplo, serían la primera manera directa
de ofender, lastimar, agredir con las palabras a otra persona, a un niño, por ejemplo, ¿no? Los juicios, pues también. El juicio negativo, la descalificación, eres un bueno para nada, no sirves para nada, todo lo haces mal, el juicio negativo, eres un tonto, etcétera. Indican también toda esta carga de miedo por lo que el niño está haciendo y seguido de la ira. Lo que nosotros hemos visto es que la ira en general, hay una ira saludable, que es cuando vemos una injusticia, estamos frente a un desequilibrio, y la ira es una fuerza positiva que sin agredir nos permite corregir. Pero cuando yo tengo mucho miedo y aquello que me genera mucho miedo no lo puedo evitar, entonces vendría la agresión para poder desaparecer la fuente de peligro que yo siento que me amenaza. Entonces, si, por ejemplo, en una relación matrimonial el cónyuge está diciendo algo, oye, es que fíjate que tú ayer, cuando estábamos en la reunión, hiciste esto y a mí no me pareció adecuado, a mí me puede dar miedo ser criticado, miedo que los demás vean mis errores, miedo a reconocer, miedo a sentirme débil. Y yo, para evitar escuchar eso, puedo utilizar entonces la ira para darle un grito, o el cónyuge da un grito, o un manotazo, o levanta la voz, esa sería la ira, para evitar aquello que da miedo. Entonces hay muchas cosas que nos dan miedo, en donde se van a expresar justamente a través de palabras. Decíamos, el silencio, los gritos, la crítica constante, el estar criticando todo. Quejándose, así, la gente que de todo se queja o siempre va a ver el punto negro. Si tienes toda la casa preciosa, pero ahí hay algo desacomodado, va a ir a decirte que está mal hecho. Sí. Que faltó. En lugar de ver primero todo lo que sí se cumplió y todo lo que sí está bien, en las comidas, bueno, ese es otro asunto. Sí. Puede haber todo, pero faltaron los frijolitos como los hacía mi mamá. No, ya no hay comida, aunque la mesa esté llena. Sí. Otra manifestación, mientras más constante, fuertes, permanentes son estas maneras de hablar o de comunicarse, es un indicador, ese es el espejo, de que el interior está herido y hay que trabajar para sanarlo. La burla, el sarcasmo, el ser burlón constantemente, burlarse de todo, no tomar nada en serio, no tomar nada, no validar lo que el otro está diciendo. Es como las personas que todo el tiempo se están bromeando de todo, o sea, que bromean de todo, sacan chiste de todo, descalifican en broma todo, pues, de alguna manera. Sí, no pueden tomar nada en serio, no pueden asumir responsabilidades porque todo se banaliza, todo es broma, todo es chiste, todo es juego. Es una manera de descalificar al otro cuando el otro está hablando en serio. Otro espejo, ahorita que decías de la burla y de descalificar, hay personas que me ha tocado y me han platicado que es causa de muchos conflictos, personas que son muy coquetas y que van a un restaurante, no conocen a la persona y empiezan a hacer albures y atender así, como a tratarla como vulgaridad, pues. Sí. Sin haber conocido a la persona y haciendo sentir mal a todos los que están ahí a la mesa. Sí, ¿y por qué decimos que hay un daño? ¿Por qué es un espejo para ver el daño? Porque este daño, por ejemplo, que genera, y aquí ya juntamos la ira también, el miedo y la ira, se concentran tan fuertemente en el interior, ejercen tal presión que necesitan estarse aliviando a través de el uso constante de esas maneras de comunicarse o de hablar. De forma entonces que necesitamos hacer una revisión. Y fíjense, ahorita das una clave muy importante que vale la pena tener. La persona, la parte emocional se descarga o se alivia en quién la explota y quién habla y muertos, heridos y desaparecidos quedan, y en quién también la guarda y se calla y ahí está cargando su pena y su dolor, pero no sale ni la O por redonda. Yo creo que esos son dos espejos
que vale la pena mirarnos en ellos y ver. Yo me acuerdo mucho, Arturo, y me empecé a ver en ese espejo porque el silencio para mí era un espejo que me ayudó a descubrir qué había allá atrás, pero el silencio era un mecanismo que me hacía no hablar cuando debía hablar, Sí. quedarme callada, porque yo literalmente sentía un nudo así enorme, gigante en la garganta, y no me podía salir ninguna palabra. En mi mente y en mi corazón yo sabía lo que quería decir. Me quería defender, quería pedir, quería correr o quería lo que sea, pero el silencio y el nudo era tan grande que me impedía actuar de una manera adecuada. Sí, y ahorita que hablas de ese nudo en la garganta, yo recuerdo también que lo hemos compartido en otros momentos, pero lo digo ahora, también para mí era un mecanismo de reacción frente al miedo y frente a la ira, el silencio. Y yo recuerdo ya hace muchos años cuando empecé a trabajar en esta parte, en mí, me di cuenta de que tenía que hablar. Cuando algo no me gustaba o cuando estaba enojado tenía que decirlo, o algo no me parecía, o incluso cuando algo me daba miedo, que fue una de las partes más difíciles. Recuerdo que cuando ya me determiné a hablar, en ese momento sentía un enorme nudo en la garganta. Fíjate aquí, y hago una referencia lateral, es donde empiezan a aparecer las enfermedades psicosomáticas, porque las emociones van a generar una reacción física de nuestro cuerpo. Y cuando esta es constante y permanente, se va a producir una alteración física en el cuerpo que eventualmente puede llegar a convertirse en una enfermedad. Entonces recuerdo bien que intentaba, no podía. Era físicamente un nudo en la garganta que impedía que pudiera hablar. Entonces me determiné, dije, lo tengo que hacer por mi salud, por la salud de los demás, por la salud de la relación. Y recuerdo que cuando empecé a hablar, la primera vez que pude decirlo, me solté llorando. Y duré, yo creo que meses, que al momento de expresar emociones o sentimientos, ira, coraje, etcétera, empezaba a llorar. Al principio no podía hablar, después ya me fui recuperando, al punto de que yo creo que lo que ocurrió fue como exprimir una naranja sí, que le sale el jugo, era como exprimir la parte dañada, alguna zona dañada de mi interior, y fue saliendo a través de las lágrimas todo este malestar hasta que finalmente desapareció. Y bueno, yo quisiera hacer una nota para todos ustedes que están escuchando en este momento y viendo, y todos los que van a seguir conectándose, porque no es sencillo y entonces vale la pena buscar a alguien con quien puedas expresar estos sentimientos. A mí sí, también me costó mucho trabajo empezar a hablar. El día que me di cuenta que tenía que aprender a decir no y empezar a expresar el no cuando tenía que ser no, yo me sentía así como bien mal, o sea, como con muchísima culpa, como que, no sé, algo muy feo. Y entonces uno no quiere sentir eso. Entonces hay que pasar como ese camino pedregoso un poco, porque antes de eso, imagínense el escenario. Arturo sí, y yo enojados, él callado y yo callado, en silencio, pues así como que señales de humo. Trabados. O cómo vamos a sí, ir resolviendo nada más la parte administrativa y lo demás, así como que adivinanza. Sí. Podía pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas o más. Y entonces, ¿cómo ir destrabando eso? Yo creo que este espejo nos ayuda, por lo menos a ver, una vez que ves, dices, wow, pues ahí hay un camino, sí, hay que recorrerlo. No estoy ya entrenada para recorrerlo, no estoy entrenado para ir por ese camino, me voy a sentir torpe, me da miedo recorrerlo porque no sé a dónde me va a llevar, pero si voy dando paso a paso, y eso es lo que nosotros pudimos ir construyendo, porque entre Arturo y yo, pues empezamos poco a poco a platicar, a decir, yo necesito hacer esto, y pues se enojaba y lloraba, y yo me enojaba, o yo decía y hablaba y me sentía muy mal al estar hablando, pero era mejor hablar que callar, y entonces, bueno, poco a poco ajustar las emociones sí, hasta que va quedando como traje a la medida. Sí, fuimos cruzando literalmente por el Valle Tenebroso y salimos, gracias a Dios, a la luz y vamos avanzando, de forma que si necesitas, si tú puedes hacer el proceso
inícialo, avanza todo lo que puedas. Si en un momento determinado necesitas luz o ayuda, bueno, nosotros, búscala donde tú puedas, donde sea adecuado para ti. Nosotros tenemos algunas herramientas. En primer lugar, tenemos un curso breve grabado en 6 audios, que es el de la curación del niño interior. Vamos a poner los enlaces en nuestra página, pero te lo digo de inmediato. Tú pones Podia Arturo Valderas, ahí está mi nombre en la cuenta. ¿Es una plataforma? Es una plataforma, pones en tu buscador de internet Podia Arturo Valderas y ahí vas a ver los cursos que están en línea y los descargables. Hay un curso descargable en 6 audios de la curación del niño interior. Mucha gente ha encontrado muchísimas pistas de trabajo que les permiten avanzar para ir sanando todo esto. Y fíjese algo muy importante, cuando empieza uno el proceso de reconocer las emociones, personalmente no los puedes reconocer, pero si los ves en un ejemplo, ves lo que pasó con otras personas, ven cómo le hicieron, son como esos espejos que te van a ir marcando el camino y dices, sí se puede, sí se pudo, no estoy tan perdido, hay esperanza, se puede recorrer el camino. Claro. Entonces los ponemos a sus órdenes, también a muchos recursos en nuestra página web, curaciondelniñointerior.com. Ahí también en tu buscador pones curaciondelniñointerior.com. Y finalmente tenemos la consulta online, muy cómoda, igualmente eficaz, igualmente eficiente que cualquier consulta presencial que hemos dado. Eventualmente a muchas personas les resulta más cómodo y más eficiente el tener la consulta online que incluso la presencial. También ahí en nuestra página web, en el sitio web Curación del Niño Interior, encontrarás información para, si lo deseas, solicitar y tener una consulta online. Y bueno, todos los programas ahí en YouTube, pues ahí están muchos programas que tú puedes ver tranquilamente, repetirlos, reenviarlos, compartirlos. Hay amigas que me dicen, entre las hermanas las vemos y luego nos ponemos de acuerdo para comentar. Sí. Hay muchos ambientes, ámbitos en donde les vamos ayudando también de esta manera. Bueno, vamos a acercarnos un poquito a las personas que estuvieron presentes el día de hoy y mandarles saludos con muchísimo cariño y en nombre de ellos a todos los demás que están atrás. A ver, el primero, Banales, ya. Sí, está muy borroso. Bueno, te mandamos un saludo. Luz María Salazar, un saludo, Luz María. Laura Elena Peredo, un saludo. Loli Vega. Lali Vega González. Lali Vega. Daniel Fernández. Saludos desde León, Guanajuato. Saludos a León, Guanajuato, por supuesto. Yarita Vélez, un saludo, Yarita. A Joaquín Sandoval también. María del Sagrario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hermosos. Muchos saludos. Un saludo hasta Tampico. Irma García, saludos. Aurora Martínez también, un saludo muy afectuoso, por supuesto. ¿Cómo están, Aurora? Un gusto saludarlos. Irma García Bea, siempre asertivos, muchas gracias, saludos. Araceli Mejía Salazar también está presente. Olivia Flores, dice, excelente hola. tema, nos manda a saludar. Muchas gracias por tus comentarios. Ana Rosa Jiménez, también saludos. Raquel Amezcuita. Maritere Lagar, buenas tardes. ¿A qué se debe eso de no poder decir las cosas según yo justifico? Es para no tener problemas. Exactamente, por eso. Permitimos a la gente que diga lo que quiere y llega y disponga de tu persona. No da miedo el conflicto, te da miedo el conflicto, te da miedo la confrontación, te da miedo el problema con otro, porque tal vez no desarrollaste suficientes capacidades para enfrentar, para confrontarte, para, diríamos, llegar a soluciones equilibradas. Entonces, sí tienes que trabajar, Maritere, en esa línea. Porque por evitar ese tipo de problemas se hacen otros problemas más grandes. Así es que bueno. Gloria Escalante, un saludo muy afectuoso. Liz Nungaray dice, muchas gracias. Está mal guardar silencio cuando uno se enoja y ya que se nos pasa el coraje a hablar. Depende. Hay ocasiones en las que el momento
es cuando estás enojado. Hay que discernirlo, hay que ir desarrollando esa capacidad. Porque si dejas tiempo y después regresas con él, van a decir, pues ya después de mucho tiempo, mucho ¿no? tiempo. Gloria Escalante nos manda saludos. Igualmente, Gloria. Gema Valderas Torres. Gema Valderas, también muchos saludos, un abrazo. Lynn Ungaray. Claro, que no pase días o semanas, por supuesto. Maritere Lagar. Dice, qué enriquecedor es todo lo que están compartiendo. A mí me pasaba eso y ahora ya digo, no puedo o no quiero, pero esto me pasa no con mi esposo, sino con mis papás y mi hermano. Y ahora ya soy la mala onda. Pues sí, vamos a hacer los malos del cuento cuando ya no nos ponemos de tapete. Nora Rangel, saludos. Gloria Escalante, de nuevo, saludos. Desde Los Mochis. Muchos saludos a quienes nos ven en Los Mochis. Un saludo, Gloria, para ti y toda la familia. Bellaneida Arceo se unió. Bellaneida, Bellita, un saludo para ti y para todas las personas que nos están viendo desde la presa de Valencia. Que sigamos adelante con todos los proyectos. Y Arnulfo Luna también, un saludo muy fuerte abrazo, Arnulfo, también para ti. Pues un saludo muy cariñoso, un abrazo muy cariñoso para todos y pues que podamos mirarnos en estos espejos y que pues si nos asustamos con lo que vemos, pues hay que empezar a trabajar, señal de que hay mucho que trabajar y de verdad que nos quede esta palabra clara en el corazón. De la abundancia del corazón hablarán los labios. ¿Qué estoy hablando? De eso es lo que está abundando mi corazón. Sí, es importantísimo darse cuenta. Es bueno darse cuenta, es muy bueno verse en el espejo y muchísimo más bueno empezar a trabajar en serio para sanar. Pues llegamos al final de esta transmisión. De verdad, muchísimas gracias a todos por su cariño y su atención. Y desde estos micrófonos nos despedimos. Arturo Valderas y Gema Torres de Valderas. Que Dios los bendiga.